porque el Señor ha decidido tomar este día no solamente para poder, como dijimos al inicio, darte la oportunidad de abrir los ojos, pero también la oportunidad de hablar a tu vida, de hablar a través de la palabra de Dios, esa palabra que crea en ti algo, esa palabra que te lleva de gloria en el Señor. Y en esta mañana la meditación está basada en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 26 al 31. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Aquí Pablo está hablando a la comunidad de creyentes que tienen dificultades. Una comunidad que está causando división, una comunidad donde hay cierto grado de soberbia en algún grupo de los que están en esta comunidad. Pero lo mejor de todo es que Pablo, cuando inicia estas palabras, y voy a estar trabajando del versículo 26 al 31, dice Pablo para referirse a todos ellos y por ende para referirse a ti y a mí. Versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Atención aquí. Hermanos, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Esta es una carta y un mensaje muy importante para todo el pueblo de Corinto, pero también es una carta para que nosotros en este día podamos ser recordados de nuestra condición y de la razón por la cual el Señor te trae a su casa el día de hoy. Hermanos, ¿recuerdan a Noé? Dios llamó a Noé para que construyera el arca, ¿verdad? Noé creyó en la palabra de Dios, pero también Noé, después de ver todo lo que pasó, después de ver el diluvio, de ver cómo Dios lo rescató, después Noé, dice la palabra de Dios, que cayó y se emborrachó y hizo algunas cosas que no estaban bien. ¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Qué es lo que quiere mandar la Biblia? Es que Noé no era tan diferente que tú. Noé no era tan diferente como tú y como yo. Dios llamó a Abraham, ¿recuerdan? Dios lo rescató. Después, Dios a él lo hizo o le dio la oportunidad de hacer el pacto. ¿Para qué? Para que todas las bendiciones futuras de Abraham fueran benditas, para que Dios trabajara en la vida de Abraham. Ahora, Abraham venía de un pueblo idólatra, de un pueblo donde adoraban a muchos dioses, pero Dios decidió hablar y traer a Abraham. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para él, así como lo tiene para ti. Dios llamó a Sansón para que le sirviera, y aún así Sansón cayó en las manos de Dalila. ¿Recuerdan? Terminó cayendo. Dios llamó a Jonás para que anunciara la palabra en el pueblo de Nínive, y Jonás se negó a ir, no quiso ir, pero aún así Dios lo llamó para que sirviera. Dios llamó a Moisés para que guiara la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Moisés puso excusas. En ese tiempo, si pudieran checar los antecedentes penales de Moisés, o si le pudieran hacer un background check, le hubiera salido en su récord o en su historial
que asesinó a un hombre. Y aún así Dios decidió verlo con ojos de misericordia y llamarlo para bendecirlo y para que fuera de bendición para otros. Esos ejemplos que les acabo de decir son ejemplos que nos muestran lo que Pablo está diciendo en esta carta al pueblo de Corintio y a cada uno de nosotros. Dios llamó a Saúl, ¿recuerdan? A Saúl para que él fuera el primer rey. Saúl estaba lleno de envidia y aún así Dios lo llamó para que cuidara de su pueblo. Aún así Dios lo llamó para bendecirlo y para que fuera de bendición para otros. Querido hermano, Dios llamó a David para que derrotara al soldado Goliat. ¿Recuerdan? Del pueblo de los filisteos. David deseó la mujer de su prójimo, cometió adulterio, cometió asesinato, violó cada uno de los 10 mandamientos y aún así Dios lo llamó para bendecirlo y que fuera de bendición para otros. Y todos estos ejemplos que les acabo de decir tienen que ver con el mensaje que Pablo nos quiere dar el día de hoy en las lecturas. Versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Si podemos ponerlo en las pantallas, versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. ¿Qué quiere decir su llamamiento? Consideren sus responsabilidades como papá, como mamá, como trabajador, como empleado, como jefe. Consideren, hermanos, su llamamiento. Consideren su vocación. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Importante aquí. Según los criterios humanos, según los criterios de la carne, según los criterios del mundo, según los criterios de la sociedad. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Querido hermano, aquí Dios y la palabra de Dios nos está poniendo en una circunstancia y en un lugar para que seamos realistas y sepamos quiénes somos. Sepamos quiénes eran aquellos a los que llamó Dios, pero también que sepamos cada uno de nosotros quiénes somos ante Dios. Querido hermano, la mayoría de los hombres y mujeres que Dios llamó para bendecirlos eran hombres comunes y corrientes. O si vamos más a detalle, eran hombres y mujeres con trapos sucios. ¿Saben a lo que me refiero con trapos sucios, verdad? Con pecados, con fracasos, con mala reputación. Y aún así Dios los llamó para bendecirlos. Jesucristo dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la razón por la que te tiene aquí y a mí. Esa es la razón por la que llamó a esos hombres. Por eso tú estás aquí en esta mañana, porque Dios en su misericordia te ha visto con compasión y te quiere bendecir. Dios sabe que necesitas de Él, por eso te trae cada domingo, por eso te trae para que escuches su palabra. ¿Qué diferencia hay entre tú y los hombres que Dios llamó para que le sirvieran? ¿Qué diferencia hay? Solamente hay una diferencia. Y la única diferencia es que a ellos los llamó en el pasado y a ti te llamó y te está llamando en el presente. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia porque Él llamó en el pasado a esos hombres para bendecirlos. Seguir a Dios o continuar en sus caminos es solamente el resultado de la bendición que Él ya te dio. Él llamó a esos hombres en el pasado y ahora Él está llamándote en el presente para bendecirte también. Por eso Él te trae cada domingo. ¿Qué tenemos ahora en común con esos hombres de Dios? Tenemos muchas cosas en común en ese aspecto. Ellos no querían seguirlo. Ellos lo seguían un día con mucha emoción y al otro día se echaban para atrás. Eso me suena familiar.
Pero pastor, ¿cómo yo le voy a servir a Él? Si no tengo facilidad de palabra, me pongo nervioso, no me gusta hablar en público. Es más, no sé ni leer bien en español, no sé ni leer bien en inglés. Tengo hijos que cuidar, no tengo tiempo por mi trabajo, estoy muy ocupado ahora. Eso me suena familiar, eso lo escucho diario, eso lo escucho todos los días, queridos hermanos. Eso no es algo que solamente tú dices, eso lo dicen todos y lo he dicho yo y algunas veces lo sigo diciendo. Eso es algo que a todos nos pasa y a todos nos ataca. Imagínate nada más, querido hermano. Piensa por un momento. Cuando tienes una necesidad, cuando hay una crisis en tu vida, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad económica, imagínate que tú escucharas las palabras de Dios para ti, las mismas palabras que tú le das a Él. Señor, estoy enfermo, mi hijo está enfermo, necesito que lo ayude. Señor, bendice a mi hijo, sánalo, sáname, sana a mi esposo, no tiene trabajo, provéele trabajo. Y escuchar la voz de Dios que dijera: no tengo tiempo, estoy bien ocupado, ando cuidando a otros hermanos tuyos, pero espérame y cuando tenga tiempo te veo. Ay, cuando tenga tiempo me doy una vuelta. Imagínense escuchar la palabra de Dios a tu vida así. Nunca vas a escuchar esa respuesta de Dios. Nunca la vas a escuchar, nunca. Y la muestra es que en el día de hoy has abierto los ojos y a pesar de que te has portado mal y a pesar de que te has alejado de Dios, a pesar de que has cometido pecados, a pesar de que tienes trapos sucios igual que aquellos del Viejo Testamento, el Señor te ha dado el don de la vida. Y te levantó y te trajo a su casa otra vez. A pesar de tus excusas, el Señor te ha sanado. A pesar de tus excusas, el Señor ha proveído empleo para ti. A pesar de tus excusas, el Señor te ha dado el don de la salud, específicamente en estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos tan difíciles, la salud es una joya. La salud es algo que todos buscamos y tratamos de recibir. ¿Y quién es el único que nos puede proteger? Dios. ¿Quién es el único que nos puede cuidar? Dios. ¿Quién es el único que nos puede sanar si nos enfermamos? Dios. Y Él nunca ha puesto una excusa. Dios siempre estás ahí, con decirte que está ahí hasta cuando duermes. Hermano, ¿te has puesto a pensar que en el momento en el que cierras los ojos, ¿quién cuida a tus hijos? En el momento en el que cierras los ojos en tu cama y te pierdes por 5, por 8 horas, ¿quién cuida a tus hijos? ¿Quién ha cuidado a tu esposa? Dios. Dios ha cuidado a tus hijos y a tu esposa y te ha cuidado a ti. A pesar de que pones excusas, a pesar de que a veces no tienes tiempo. ¿Qué diferencia hay entre tú y aquellos hombres que llamó y mujeres en el Viejo Testamento? Ninguna. Tenemos muchas coincidencias, pero lamentablemente las coincidencias son las excusas. Hermano y hermana, todas las excusas que hay y por haber, Dios las ha venido escuchando por más de 1000 años. Ya las conoce. Si tú eres de los que no viene o no sirve en la iglesia por una de estas excusas, déjame decirte que precisamente ahí está el origen de tu problema. Y si no pones atención en esto que voy a decir, te lo pierdes. Si tú eres de los que no viene o no sirve en la iglesia por una de estas excusas, déjame decirte que precisamente ahí está el origen de tu problema. La única manera de poder ser libre de todas esas tareas que te abruman, esas responsabilidades que no te dejan moverte,
y poder llevarlas a cabo con alegría y gozo en el Señor, la única manera de poder ser libre de esa presión es escuchar lo que el Señor Jesucristo dice. Mira lo que dice Jesucristo a todos nosotros. Mateo 6:32. Su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Su Padre Celestial sabe todas sus necesidades. Por lo tanto, palabras de Jesucristo, querido hermano, para ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y el apóstol Pablo en esta mañana nos habla y nos da estas palabras diciendo: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Hermano y hermana, efectivamente, así es. No somos sabios, ni poderosos, ni nobles. Pero cuando Dios te llama, te da sabiduría para entender cosas que no entendías antes. Cuando Dios te llama, te da poder en su palabra para ahuyentar al diablo de tu vida y la vida de tus hijos. Y cuando Dios te llama, te da de su nobleza, haciéndote hijo de Dios. Versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? ¿Qué te está diciendo a ti y a mí? Así como Dios eligió a todos esos hombres del Viejo y del Nuevo Testamento, así Dios te elige a ti. Así Dios te está eligiendo a ti. Así como Dios eligió a esos hombres y mujeres débiles, siendo pecadores, así Dios te eligió a ti, sí, siendo débil y pecador. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice para avergonzar al mundo? O sea, para avergonzar a los que no tienen fe y se sienten fuertes. Una persona que no va a la iglesia o no lee la palabra de Dios o no escucha la Biblia, se cree fuerte. Una persona que no busca a Dios y que no sabe que Dios es su sostén, su sustento, su vida y todo lo que Él tiene solamente se debe a la misericordia de Dios. Una persona que no busca eso se cree fuerte, de acuerdo a este mundo. Mira lo que dice el versículo 28. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta mañana? Nos dice que Dios no te llamó por inteligente. No me llamó a mí por inteligente. No te llamó por guapo o por guapa. No te llamó porque tienes habilidades. No te llamó porque tienes un buen trabajo. No te llamó porque te portas bien. No te llamó porque quiere tu ofrenda. No te llamó porque eres una buena persona. No. Dios te llamó y te escogió por amor. Por puro amor. Dios te llama por pura misericordia. Y misericordia está compuesta de dos palabras importantes. Miseri, o sea, miseria, y cordia, corazón. Dios te llamó y me llamó a mí porque vio
nuestra miseria en nuestro corazón. Y por eso nos llamó. Por eso nos llamó. Dios te llama y te escoge por puro amor. Dios te llama para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en ti. Esa es la razón por la que Él te llama. Versículo 30. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Querido hermano, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Estas 4 palabras son muy importantes. Gracias a Dios, tú ahora en Jesucristo puedes ser justificado. Ahora puedes decir, por Jesucristo soy perdonado. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido nuestra santificación. Ahora puedes decir, por Jesucristo, cada domingo y cada que escucha su palabra, Él me santifica y me lleva de gloria en gloria. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido nuestra redención. Querido hermano y hermana, ahora puedes decir, por Jesucristo soy redimido. No más culpa, no más culpa, no más culpa por tu pasado, no más. Por Jesucristo ahora puedes decir, soy redimido. Ahora por Jesucristo puedes decir, soy santificado. Ahora por Jesucristo puedes decir, soy perdonado. No más culpa por tu pasado, no más. Ahora Cristo te ha redimido. Esa es la razón por la que vienes a la iglesia. Esa es la razón por la que Dios quiere traerte a la casa de Él, para que lo conozcas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues el versículo 31 nos da la respuesta. Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esa es la razón por la cual el Señor te llama todos los domingos y cada vez que te habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que al final de tener ese encuentro con Dios pueda glorificarse Él en ti y en mí. Para que cada vez que escuchemos la palabra podamos reconocerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas y podamos saber que Él es el que está en cargo de nosotros. Amén.